Eso. Yo consideraba que estaba en mi primer amor y que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien y que estaba haciendo pues dirigido y guiado por el Señor, pero habían cosas en particular en mi vida que se expresaban y no eran acorde a la palabra y al corazón del Señor. Por supuesto era de alguna manera, por decirlo así, sin dejar de serlo nunca espiritualmente hablando, un bebé recién nacido en brazos de un padre. Pero Dios, en su inmenso amor, un día le pedí que por favor me hablara audiblemente al corazón. Y se lo pedí por mucho tiempo en ese proceso de inicio con el Señor en todo esto. Y sí, para la gloria del Señor, tengo que decirlo con certeza, con autoridad, sin temor, porque el Señor y yo sabemos que fue así. Sé que de pronto muchos en medio de este camino hemos querido o hemos deseado incluso eso, poder escuchar la voz audible de Dios al interior del corazón. Pero no es la manera establecida, por lo menos no la única por el Señor para poder hablarle a un corazón, a una vida. Eso todos nosotros lo sabemos. Solo que por mi experiencia en el momento, no sé si quizás por tanto pedirlo, ¿cierto? Por mi poca experiencia, por decirlo así, en cuanto a la relación con Dios, Él me lo otorgó, Él me lo permitió, me lo dio, me lo regaló. Pero para sorpresa mía, esperando escuchar algo, quizás como todos queremos escuchar en algún momento del Señor, por medio de sus miles de formas y maneras, pero por medio de su palabra, me sorprendí en cuanto a lo que el Señor me dijo en el corazón. Porque yo podía estar pidiendo algo bueno, en un buen deseo, pero lo que interiormente realmente yo estaba viviendo en ese momento, una vez más lo digo, no estaba siendo agradable a los ojos del Señor, no estaba siendo agradable delante de su trono de gracia. Por eso, cuando Él me habló, dijo las siguientes palabras y jamás se me olvidarán, porque hasta el día de hoy no ha vuelto a suceder algo así en mi vida y no sé si vaya a suceder. Fue la única vez que pude escuchar al Señor decirme al interior del corazón, pero escuchar su voz y decirme: tu corazón es duro. Cuando tú escuchas al Señor decir algo así, por supuesto, humanamente quebranta todo tu ser interior. Pero también entendí que Él es la verdad que nosotros necesitamos. Y como me habló ese día, Él por su Espíritu me capacitó también para hacerme entender por qué me decía lo que me dijo: tu corazón es duro. En solo 4 palabras resumió mi vida en un instante y me hizo entender las miles de cosas que de alguna u otra manera yo podía estarme imaginando o pensando que estaba haciendo bien. Pero una vez más comprendí que era lo que mi corazón necesitaba escuchar para aterrizarme, para llamar mi atención, porque pudo haberme dicho el Señor alguna otra cosa debido a la motivación o a lo que les comento de pronto yo estaba viviendo, que no era pues nada loco o extraordinario, simplemente creía estar viviendo conforme al Señor, pero mi manera de ser, mi manera de comportarme, mi manera de hablar, mis actitudes, mi rostro, mi expresión, todo mi cuerpo, alma y espíritu mostraban algo totalmente diferente, que incluso muchas veces muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor sí sabe. El Señor sí, porque Él sabe, Él conoce todo, Él lo ve todo. Pero tuvo incluso misericordia de mí, y no me da vergüenza decirlo, porque igual aquí estamos en un proceso de edificación y es para la gloria de Él. Pero en medio de sus palabras entendí, comprendí muchas cosas de su corazón, y lo más hermoso
hermoso de todo ese proceso, a la hora de haberlo podido escuchar así, en cuanto al ejemplo mío, lo que Él me permitió, pues hubo una experiencia, eso es una experiencia. Me hizo entender que por más experiencia que Él me hubiera permitido en ese sentido, como Él lo hizo, no tiene que ser así. Yo no puedo vivir o sostenerme por experiencias. Aquí hay sillas, por favor, sigan. Me hizo entender que en cuanto a lo que yo quería escuchar, Él me dijo su verdad, y que lo único que producen sus palabras a la hora de hablarlas, por más duras que sean, es aliento de vida eterna, es un soplo de vida eterna, es un ánimo en el espíritu, es un fortalecimiento en el espíritu. Y que el único deseo de Dios era que, más allá de una experiencia audible o de cualquier otra forma que pueda suceder, Dios quería era que la fe de su Hijo Jesucristo, de nuestro Señor, pudiera establecerse en mi corazón como Él solamente ordena por su palabra. Al final de todo esto, o en medio de este proceso más bien, porque no ha finalizado, hasta el día de hoy, para la gloria de Él, en medio de los baches, de las pausas, en medio de lo que como hombres no podemos desconocer, o más bien no reconocer, Dios me ha dado la alegría de poder estar aquí con ustedes y ustedes conmigo, y estar todos juntos delante del Señor como Él quiere y desea. Pero es porque solamente Él así le ha placido, por eso es para gloria y honra de Él. En cuanto al deseo de Dios de expresar su fe al interior de nuestro corazón, quiero poder desarrollar en lo que queda esta mañana algo respecto a esto. Quiero iniciar a través de la palabra una vez más, para que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice el Señor allí en su hermosa palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y podemos ver a través de la palabra un concepto espiritual, eterno, el estándar de la vida de nosotros, los que nos denominamos o llamamos creyentes en Cristo Jesús. El estándar de nuestra vida, la fe en el Hijo de Dios. Y el Señor, por su palabra, nos expresa el concepto de qué es la fe, sin desprender o olvidar que la fe es Cristo mismo en nosotros, pero que esa fe que es Él en nosotros, requerimos nosotros de Él, sea alimentada todo el tiempo, a diario, o como el Señor nos vaya dando la alegría de poderlo hacer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú escuchas un concepto como este a través de la palabra, inmediatamente podrían haber muchos interrogantes, porque si de pronto ahora mismo nuestro estado espiritual es no estar escuchando la palabra, pues lo que menos vamos a entender es de qué se trata la fe. Pero día tras día, en la alegría que el Señor nos da de poder estar ahí, y a ustedes también, con todo esto que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros gratuitamente, el deseo del Señor es precisamente ese: que crezcamos en el conocimiento de Él, pero no en de una experiencia como la que les conté solamente, aunque es válida si es del Señor, sino en el conocimiento de poderle permitir a Él, por su Espíritu y su palabra, ser alimentados, y que lo que hay de nosotros, por causa de ser siendo embellecidos, alimentados, nutridos, fortalecidos por la palabra, por medio y a través de la fe del Hijo de Dios, por su Espíritu Santo, todo lo que Dios quiere ir dejando en el corazón se vaya quedando, y lo que sea de nosotros vaya desapareciendo
día tras día. Dijo el Señor a través de Juan el Bautizador que Él crezca, pero que yo mengue, ¿cierto? Pero es entendible que para poder entender el concepto de la fe necesitamos entender antes que nada que esta fe, como dice la palabra en Romanos capítulo 10 versículo 17, acompáñame allí. Nos dice el Señor en Romanos 10, 17, cómo es que esta fe es producida en el interior de nuestros corazones, para que podamos vivir ese concepto que vimos en Hebreos capítulo 11 versículo 1. En Romanos 10 versículo 17 dice el Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es imposible que haya fe de Dios en nuestros corazones si nosotros no estamos oyendo la palabra del Señor. Es imposible. Por más que nos reunamos, por más que hagamos actividades eclesiásticamente hablando, por más que participemos, por decirlo de esta manera, de los placeres espiritualmente hablando que Dios nos otorga en poder colaborar, en poder servir y estar, si no hay fe de Dios en el corazón, no hay absolutamente nada. Y eso es una realidad, eso está escrito en su palabra. Quiero que me acompañes entonces a Mateo capítulo 7 versículo 15 en adelante. Vamos a ir rápidamente. Dice el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero esto va mucho más allá de lo que usted y yo podamos entender, más no por lo que la palabra pueda hacernos entender o darnos por iluminación a través de esta revelación que está escrita allí. Porque cuando yo, o el Señor más bien, me permite poder analizar esa parte de la palabra, por sus frutos los conoceréis, y yo miro para todo lado y aquí todo se ve bonito, y donde estemos, en cualquier escenario de nuestra vida, pero nosotros los que estamos aquí, todo se ve bonito. O sea, pareciera que todos vivimos una vida en el fruto del Espíritu, ¿cierto? Pero bendito sea el Señor y Dios Todopoderoso, que conoce el interior de cada uno de nuestros corazones y sabe cuál es la realidad en nuestras vidas. Y dice el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Imagínate nosotros sacándole el listado al Señor de un servicio guiado por sabiduría humana, lográndolo decir de alguna manera, y no por la fe del Hijo de Dios establecida en su palabra para nosotros. Y la divina respuesta del Señor dice en el versículo 23: y entonces les declararé: nunca
os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto no significa que en el presente, ahora mismo, en la hora que es, ahora mismo, lo que hablamos y lo que escuchamos, Dios no tenga aún extendido su brazo de justicia y misericordia por cada uno de nosotros, y que ninguno de nosotros tenemos la capacidad, ni siquiera por el Espíritu de Dios, de levantar cuestionamientos a las personas ni a Dios en cuanto a lo que le corresponde a Dios con cada uno de nosotros. Pero no menos cierto que por su palabra el Señor, en su amor, como lo hizo conmigo, seguramente hoy quiere hacerlo con nosotros. ¿De qué manera estamos viviendo? Si nuestro corazón es duro. Y hoy quiero poder recordar, porque esa es la palabra, recordar lo que Dios en su infinita misericordia le ha otorgado a usted y me ha otorgado a mí. Y espero en el amor del Señor que nos guíe en ese sentido para poder llegar a donde sé que el Señor quiere llegar. Acompáñenme por favor una vez más a Isaías capítulo 53, donde estábamos, donde iniciamos. Versículo 1 en adelante hasta el 12. Dice el Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Para creer, ustedes saben que Juan capítulo 3, versículo 16, si mal no recuerdo, si estoy equivocado, por favor me corrigen con toda autoridad y libertad. Dice el Señor que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer va mucho más allá de un concepto de persuasión, como lo hemos aprendido, pero también va mucho más allá, he logrado comprender, va mucho más allá del tener que apoyarnos. Porque si nos estamos apoyando sobre nuestras bases de una vida espiritual bajo la soberanía de nosotros mismos, es decir, sin la fe del Hijo de Dios en nosotros, entonces no nos estamos apoyando, es decir, no estamos creyendo. Pero si lo estamos haciendo bajo la conducta y la regulación de lo que la palabra de nuestro Dios dice, entonces podríamos ver a través de un fruto realmente en el Espíritu que sí es cierto. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Dice el Señor: le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y cuando queremos andar en este precioso camino, muchas veces entendemos o quisiéramos entender que todo debe ser hermoso. Pero cuando vamos a la palabra, guiados por la fe del Hijo de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, entendemos que la obra de Dios en la cruz del Calvario no fue solamente la crucifixión, sino el proceso el cual tuvo que pasar nuestro Señor para llegar allí. Y por eso es importante lograrlo entender y comprender. Que lo podamos lograr entender y comprender en este día, no sé, solamente le pertenece al Señor, ¿cierto? Pero que podamos hoy, como les dije, recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Creo que sí lo podemos hacer. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Eso le parece bonito y especial? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y el que hará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito sea este Señor. Cuando escuchamos la palabra de una manera tan conclusa, tan directa, tan corta, quizás para nosotros en nuestra humanidad, es allí donde quiero poder recordar, por medio y a través de lo que también el Señor en su inmensa misericordia tuvo para con nosotros, y ya lo vamos a entender, porque poder leer, escuchar, oír lo que acabamos de leer suena bonito, especial, pero el Señor nos dio características de lo que realmente fue. Ahora en Juan capítulo 20, por favor. Quiero empezar allí para poder recordar lo que les decía y poder hacer uso de las herramientas que Dios ahora mismo nos va a decir por su palabra, incluso nos dejó por misericordia, por amor, para que logremos entender que aunque muchas veces no logremos comprender en definitiva o inmediatamente lo que su palabra dice, el deseo de Dios es producir en nosotros ese deseo y ese anhelo para que podamos continuar, para que siga habiendo fe de Dios en nosotros, para que absolutamente nada nos separe de ese propósito. Y sé que hoy no es la excepción. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice el Señor: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro. Perdón, no están escritas en este libro, amén, gracias. Las cuales no están escritas en este libro. Ya podemos imaginarnos cómo es el tema, ¿no? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ah, bueno, Señor, no están en este libro, pero ¿dónde están escritas? O por lo menos parte de todo lo que hiciste, ya lo vamos a ver bien. Entonces, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está la fe del Hijo de Dios. Ahí está el creer. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, porque Él es así.
su misericordia es grande. En Juan, ahí mismo, capítulo 21, versículo 25, ahí mismito adelante dice: y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tiene el sello del Señor. Eso es una realidad. Eso no nos cabe en la cabeza porque humanamente no lo podemos entender. Pero es así. Es así. La suma de su palabra es verdad, dice la palabra del Señor. Pero en cuanto al conocimiento y la relación con Dios, Él dice que la vida eterna es conocerlo a Él. Y conocerlo a Él no es un tema de letra, no es un tema de simplemente aprender los textos, sino de poder realmente considerar y tener una experiencia íntima y personal con Dios para nuestro crecimiento espiritual, para que lo que hagamos realmente se vea, haya un fruto en el Espíritu. Entonces, quiero basarme en esos textos que acabamos de leer de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, y capítulo 21, versículo 25, para decir que a través de la historia y en ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo pasó por ese proceso de crucifixión, refiriéndome a todo el proceso en general, quiero hoy poder recurrir a lo que la misma palabra nos acaba de decir. La herramienta que por amor y misericordia, aunque no esté escrita en la palabra de Dios, quedó escrita por causa de historiadores no bíblicos que vieron y fueron testigos oculares de lo que pasó en ese momento de proceso de crucifixión con nuestro Señor. Los textos anteriores que acabamos de leer o escuchar hablan sobre las muchas otras cosas que hizo nuestro Señor, que si se escribieran una por una no habría lugar para ellas. Es necesario dejar como punto importante, iglesia preciosa, que la Biblia, que no es la Biblia diciendo que la historia es real, sino todo lo contrario. La historia nos dice que la Biblia es la fuente más real y veraz de todos estos eventos. El hecho de no tener claridad bíblica en cuanto a acontecimientos que sucedieron en esta historia hace posible que recurramos a la historia romana y a sus registros para esta información. Por eso vamos a acudir ahora mismo a ellos, o un poco de ellos, por lo que consideramos logramos tener en esta casa para poder hablar respecto de eso. Pero no se le olvide que estamos hablando de fe, estamos hablando de creer, estamos hablando de recordar específicamente y puntualmente lo que por usted y por mí hicieron. Pero esta mañana he sentido en el corazón mío, o ya desde ayer, poder ser muy puntual en cuanto a los detalles de cómo sucedió todo esto. Sé que Dios por su Espíritu podrá ir iluminando en nuestro corazón o derramando más de Él en cuanto nosotros vayamos escuchando todo esto. Recuerde que le voy a leer ¿cómo decirlo? Algo que escribieron unos hombres que fueron testigos oculares, pero no son bíblicos, no están en la palabra. Los dos historiadores oculares desde Getsemaní hasta la crucifixión fueron dos en especial. Cirilio, historiador no bíblico asignado al gobernador romano para Judea, que es Poncio Pilato, y Prasitius, historiador no bíblico, escribano asignado a la corte del general gobernador de todo el ejército romano en el oriente, la Siria romana, llamado Plinius Copernicus. Plinius Copernicus estuvo presente en Jerusalén durante la celebración especial de la Pascua, extendida 17 días, en la que se combinaron con estas otras festividades anuales. Prasitius, como historiador escriba de la corte, siempre acompañaba al general gobernador cuando y donde quiera que viajaba, para poder hacer anotaciones de todo lo que veía. El orden de Augusto César era que cada historiador no bíblico
que acompañaba a cada gobernador en cada acontecimiento, contara o escribiera toda la verdad, así hablaran bien o mal del imperio romano. De alguna manera habían condiciones allí. Si ellos escribían algo diferente a lo que veían que era verdad, ellos corrían peligro de morir. Tenían también de alguna manera consecuencias si no hacían las cosas como allí los emperadores, pues en ese tiempo romano lo designaban. El Evangelio de Juan enfatiza que Jesús había sido acusado y condenado a muerte por crucifixión, porque los judíos habían amenazado a Pilato diciéndole que si no condenaba a Jesús a la muerte, entonces no era amigo de César, lo que implicaría que acusarían a Pilato de traición. Pilato, temiendo que sería acusado de traición ante el tribunal de Sejano, renuentemente se sometió a los deseos de los judíos y envió a Jesús para ser azotado y crucificado. Los azotes para los condenados por traición contra Roma se llevaban a cabo en una habitación debajo del nivel de la calle en la fortaleza de Antonio. Antes de ser crucificados, los azotaban. Este era un castigo previo exigido por la ley romana. El instrumento generalmente utilizado, ahí hay una imagen, por favor, muestre. El instrumento generalmente utilizado en la flagelación era un látigo corto llamado el flagellum o flagrum. El látigo tenía varias correas de cuero trenzado entre 9 y 20 de longitudes variables, en las cuales trozos de hierro, fragmentos de cerámica y piezas afiladas de huesos fueron amarrados a intervalos en ese instrumento. Al extremo de cada correa de cuero trenzada se amarraba una pequeña bola de acero al final. La Biblia no registra el número de latigazos a los que fue sometido nuestro Señor. Pero según estos dos historiadores, Cirilo y Prasitius, dicen que fue entre un mínimo de 100 y un máximo de 200 azotes, que era el número reservado para los juzgados por traición y condenados a ser crucificados. Si el flagrum hubiera sido de 12 cuerdas trenzadas, ese instrumento que ustedes ven ahí, y Jesús hubiera sufrido el mínimo de 100 latigazos, al hacer la conversión podríamos entender que fue expuesto hasta 1200 llagas individuales en su cuerpo. En preparación para la flagelación, al preso preparación para la flagelación, al preso se le quitaba toda su ropa. Y se le obligaba a doblarse sobre un pedestal redondo de piedra de 1 metro de alto y de 45 a 60 centímetros de diámetro. Luego sus muñecas eran fuertemente encadenadas a sus tobillos encima del pedestal, sin tener derecho o tiempo a moverse por todo el tiempo de la flagelación, para evitar que precisamente se moviera. La crucifixión era una forma muy cara de ejecutar la pena capital en aquel tiempo. Se requería de gastos extras para los guardias adicionales, control de multitudes, seguridad para el lugar de la crucifixión. Por lo tanto, era una ventaja financiera para Roma que la víctima muriera antes de la hora de la crucifixión. Por esto, los romanos
se esforzaban mucho en intentar matar a la víctima antes de ser crucificada. La flagelación y crucifixión fueron administradas bajo la dirección del militar romano, el general gobernador romano Plinius Copernicus. Él era el administrador romano de grado superior a cargo de esta parte de la tortura por Jesús o de Jesús. Por lo tanto, los registros de Prasitius, que era su historiador no bíblico, ocular, son la fuente primaria utilizada en detallar la flagelación y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cirilio también estuvo presente en la flagelación y crucifixión, pero sus registros no fueron tan detallados como los de Prasitius. Antes de utilizar el flagrum, el legionario romano golpeaba a la víctima con su bastón de madera. El número de golpes no era consistente, por lo tanto podía variar de 10 a 75 golpes. El propósito de la paliza era forzar la sangre de los músculos a la superficie de la piel, de modo que el látigo, a la hora de usar ese instrumento que están viendo, el número de golpes que se le daba era entre 50 y 75. Cuando el legionario romano encargado de la flagelación determinaba que la sangre cerca de la superficie de la piel había aumentado suficientemente como para maximizar el efecto de la flagelación por el flagrum, se apartaba y dirigía la flagelación. Es decir, que lo golpeaban con un bastón de madera las suficientes veces o lo necesario cuando ellos determinaban que ya notaban algo en la piel distinto en su piel normal, para luego sí proceder a usar ese instrumento que ustedes y yo estamos viendo ahí. 4 fuertes esclavos gladiadores que se habían distinguido en los juegos en la arena romana administraron los azotes, 4 cada uno con un instrumento de eso. A cada gladiador se le asignaron 10 golpes a la vez hasta que el número asignado había sido administrado o hasta que el prisionero moría. Después de cada golpe, el flagrum se sumergía en agua salada. Ese instrumento lo metían en agua salada para aumentar la agonía del preso. El flagelo no se interrumpía ni se postergaba. Si el prisionero perdía el conocimiento, este sería revivido y los azotes continuaban. La cantidad de azotes que recibía la víctima lo determinaba el procurador romano Poncio Pilato, el general gobernador Plinius Copernicus o el legionario romano encargado. Tenían la libertad de hacer lo que quisieran. Porque además vamos a ver en esta lectura que tenían un premio por el que lograra más rápido hacer que muriera el condenado o el preso. Roma era generoso cuando se trataba de los gladiadores que fueron escogidos para administrar los azotes a un condenado por traición. Si un gladiador mataba a un condenado en su turno de dar latigazos, este gladiador recibía un talento de oro, unos 35 kilos, o el peso de la víctima en plata, según eligiera el gladiador. Por tanto, cada uno de los 4 gladiadores intentaba en la medida de su capacidad matar al preso con los latigazos que se le habían asignado. El látigo pesado fue bajado con toda su fuerza una y otra vez sobre los hombros desnudos de nuestro Señor Jesucristo, su espalda, sus piernas, llegando también a los lados del cuerpo así como a la cara. Esto causó heridas profundas y laceró su piel, y el tejido subcutáneo, en poco tiempo su piel colgaba como tiras arrancadas, dejando al descubierto su esqueleto, su columna vertebral, su cráneo y algunos de sus órganos internos. En esencia, todo su cuerpo se convertiría en una masa irreconocible de tejido roto y sangriento. 50 latigazos fueron administrados en la parte de atrás,
le dieron vuelta y 50 latigazos más fueron administrados en su parte delantera. Prasitius señala que el rostro de Jesús y sus órganos sexuales habían desaparecido por completo. Los órganos internos fueron expuestos y que Jesús era totalmente irreconocible como hombre. ¿Recuerda Isaías? Cirilio dice que de las más de 200 flagelaciones que él había presenciado, Jesús fue mutilado y desfigurado más que cualquier otro condenado que él haya visto. Después de que se completó la flagelación, Jesús fue soltado de sus cadenas para evitar que la víctima muriera desangrada y enfrentara la crucifixión. La pérdida de sangre tenía que ser detenida. Por tanto, todo el cuerpo de Jesús fue sumergido en un tanque de agua salada. Su dolor era insoportable, pero el proceso frenaba la pérdida de sangre. Era necesario entonces. A pesar de esta terrible tortura, Jesús no dijo nada. Isaías lo dijo, enmudeció. Ni una sola palabra. Porque Jesús no dijo nada. La razón era su amor por ti y por mí. Jesús sabía que lo había profetizado Isaías y lo acabamos de escuchar. Absorbió el dolor y la agonía en silencio. Percibió a todos nosotros a través de los siglos. No fue solo por un momento. Sintió nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras ansiedades, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras heridas. Sabía que para que podamos tener la oportunidad hoy de ser sanados, de tener alivio y de ser restaurados, tenía que permanecer en silencio. No hay amor más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Aguantó las llagas por nosotros y permaneció en silencio por nosotros, debido a su amor incomparable y sin igual por nosotros. Prasitius estima que fueron unos 600 soldados los que participaron. Se divirtieron con esa masa debilitada de sangre y tejido desgarrado. Se burlaron de él. Le pusieron un manto escarlata sobre sus hombros, una corona de espinas en su cabeza y un bastón de madera como un cetro en su mano derecha, arrodillándose delante de él y burlándose diciendo: salve, Rey de los judíos. La corona de espinos que cubría toda su cabeza tenía espinas de 2 pulgadas de largo que le forzaban penetrando en el cuero cabelludo, causando graves hemorragias y terribles dolores de cabeza. Le arrancaron la barba por puñados de la masa de carne desgarrada que solía ser su cara, dejando al descubierto su mandíbula y sus dientes. Los soldados romanos arrancaron el manto de su espalda de Jesús, que ya se había adherido a los coágulos de sangre y suero de sus heridas. Quitarle el manto le causó un dolor insoportable. Al llegar el día a su fin, la cadena de Jesús, la condena de Jesús, fue confirmada por Pilato, el cual se lavó las manos de toda culpa asociada con la muerte de Jesús por la crucifixión, el cual devolvió a su celda, esperó su crucifixión temprano la mañana siguiente
al segundo día de abril del año 31 después de Cristo. A las 6 de la mañana siguiente o del día siguiente, Jesús fue sacado de su celda, llevado al lugar llamado el Calvario, para ser crucificado junto con otros 25 a 50 hombres que habían sido condenados a morir crucificados. Antes de que las víctimas salieran del recinto de la cárcel, cada condenado era obligado a cargar sobre sus hombros hasta el lugar de la crucifixión el travesaño. Esta parte, llamado el patíbulo, con las manos encadenadas al travesaño de la cruz. El travesaño de madera pesaba posiblemente cerca de 50 kilos y había sido tratado con una mezcla aceitosa. Cada condenado era escoltado por una guardia romana de 7 soldados. Un soldado adicional iba adelante del prisionero llevando un rótulo que anunciaba el delito por el cual había sido condenado. Se le llamaba aún títulos. En la provincia de Judea el títulos se escribía en hebreo, griego y latín. En Mateo 27:37 lo podemos encontrar, o en Juan capítulo 19, versículo 19 al 22. Este título o títulos se fijaba a la cruz en el lugar de la crucifixión. En el de Jesús se leía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. En algún momento, al avanzar por el camino, debido a su agotamiento, Jesús no pudo continuar cargando su patíbulo, el travesaño de madera. Algunos historiadores dicen que se cayó por una escalera de piedra, mientras que otros afirman que tropezó. Esto pudo haberle causado una contusión del corazón que lo predisponía a la ruptura de su corazón en la cruz. Simón de Cirene. Cirene es hoy en día Trípoli, en el norte de África, en Libia. Fue obligado a ayudar a Jesús a llevar la barra transversal hasta el lugar de la crucifixión. Eran las 9 de la mañana y Jesús ya había sido crucificado. Estaba desnudo, sangrando, estaba débil y con el corazón roto. Sabía que ninguno de sus seguidores estaba a su lado. Se dio cuenta que dentro de poco su propio Padre Celestial le daría la espalda, pero él esperaba contra toda esperanza que esto no sucediera. Las primeras palabras que Jesús pronunció desde que estuvo delante de Pilato y después de haber sido levantado en esa cruz y suspendido entre el cielo y la tierra, de haberle clavado sus pies con un dolor inimaginable, la agonía de todas las enfermedades y los funcionamientos defectuosos de los órganos conocidos por el hombre, fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La profundidad de su amor hacia nosotros es incomparable. Humanamente es imposible de comprender. Por eso la fe de Él en nosotros. Cuando Jesús se hundía lentamente, forzando cada vez más peso en los clavos de las muñecas, un dolor insoportable se disparaba por los nervios medianos, a lo largo de los dedos y los brazos, para explotar en su cerebro. Al empujarse hacia arriba para evitar este tormento, él puso todo su peso sobre los clavos de sus pies, causando un dolor punzante y atravesando los nervios entre los huesos metatarsianos y la parte inferior de los pies. Sus brazos comenzaron a fatigarse. Ondas de calambres en sucesión corrían arriba y abajo por sus brazos, anudándolos en un inimaginable dolor punzante
Los calambres lo incapacitaron para empujarse hacia arriba. Colgando en sus brazos, los músculos pectorales se paralizaron y los músculos intercostales empezaron a actuar. Aunque podía inhalar aire, no podía exhalar, obligando a Jesús a luchar desesperadamente por levantarse, con el fin de liberar una corta exhalación dolorosa. Sus pulmones comenzaron a colapsarse. El dióxido de carbono fue acumulándose en sus pulmones y en el torrente sanguíneo. Los calambres disminuyeron parcialmente. La asfixia era intermitente. Dolor agudo en su espalda y otro dolor profundo comenzó en su pecho, ya que su pericardio se llenó con el suero y comenzó a comprimir su corazón. La pérdida de fluidos en los tejidos llegó a un nivel crítico. El corazón comenzó a luchar cada vez más para impulsar sangre, mientras sus pulmones luchaban desesperadamente para respirar pequeñas dosis de aire. Los clavos usados por los romanos tenían entre 13 y 18 centímetros, con una sección cuadrada o un grosor de 1 centímetro. Estudios realizados con cadáveres han documentado que los clavos en las manos tenían que penetrar para mantener al crucificado, bien entre el radio y la primera hilera del carpo, o bien entre ambas hileras de los huesos del carpo. Los pies también fueron clavados a la cruz. El clavo traspasó el espacio entre el segundo grado y tercer grado metatarsiano, destruyendo el nervio profundo peroneo y las ramas plantares. Luego, cuando Jesús estaba en su punto más bajo física y emocionalmente, y cuando más que nunca necesitaba el apoyo de su Padre, la santidad de Dios el Padre ya no podía mirar o tolerar el pecado que Jesús había colocado voluntariamente en sus hombros. Los pecados, las transgresiones, las iniquidades de toda la humanidad. Dios el Padre se apartó de él, dejando total y completamente solo. Con toda la fuerza que fue capaz de reunir, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? Jesús ahora tenía que hacer lo que ningún otro hombre ha tenido que hacer: enfrentar la muerte y el rechazo total, absoluta y completamente solo. Finalmente Jesús se dio cuenta de que la muerte estaba sobre él, y en un murmullo agonizante dijo: todo está cumplido, o como dice la palabra, tetelestai. Entonces, cuando sintió salir el último aliento de su cuerpo con un último esfuerzo supremo, presionó una vez más sus pies desgarrados contra los clavos, enderezó sus piernas, suspiró profundamente y con toda su fuerza restante exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego murió. Eran las 3 de la tarde. El Padre, en su infinita misericordia, permitió que Jesús, nuestro Señor, muriera después de solo 6 horas en la cruz, que en sí mismo podría haber sido el más grande de todos los milagros asociados con la crucifixión y la muerte de Jesús. Él había pagado el último y más alto precio por toda la humanidad. La muerte de Jesús fue acompañada de una oscuridad inusual y un gran terremoto cuya devastación y efectos fueron registrados por Cirilio y Prasitius. Ambos registraron que el terremoto se sintió en todo el mundo: en Roma, Grecia, en China, África, montes Urales en Rusia y en los Pirineos en España. Las piernas de todas las víctimas que fueron crucificadas con Jesús ese día fueron quebradas. Cuando los soldados llegaron a donde estaba Jesús, él ya estaba muerto, aparentemente
para confirmar que Jesús estaba realmente muerto, el legionario responsable de romper las piernas condujo una lanza a través del quinto espacio intermedio entre las costillas hacia arriba, a través del pericardio hasta el corazón, resultando en un flujo de líquido mezclado con sangre, porque derramó hasta su última gota de sangre. Esto indicó que Jesús no había muerto de asfixia, que fue la causa típica de la muerte de las víctimas de la crucifixión del Imperio Romano. Él murió por insuficiencia cardíaca o por la ruptura del corazón. Este literalmente se rompió debido al shock y la constricción del corazón por el líquido en el pericardio. Aún el día de hoy, de los muchos que profesamos creer el mensaje de Cristo, somos muy pocos los que realmente nos adherimos a Él y nos sometemos al poder que Él tiene. No discernimos el poder divino que acompaña a la palabra de Dios ni la obra del Espíritu Santo que da eficacia a cada mensaje que nosotros damos. Hermanos, el creer es para todo el mundo, pero el tener la fe del Hijo de Dios, Cristo nuestro Señor, le pertenece solo a los que por la gracia han sido perdonados y, escuchen, han nacido de nuevo por la fe del Hijo de Dios, cuya vida es Cristo y la obediencia a este. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre, queremos esta mañana agradecerte por recordarnos con tanto amor lo que tú hiciste por nosotros. Bendito Señor, sé que más allá de cómo haya sido hoy expuesto esto, mi Señor, tú así lo quisiste en mi corazón. Perdóname si hay algo que haya hecho mal. Solo quería, por lo que tú colocaste, que todos juntos recordáramos eso que no podemos entender solos, eso que no podemos entender humanamente, Señor. Por eso recurrimos a ti. Y gracias por estar, porque si no estuvieras, ¿qué sería de nosotros, Señor? Bendito seas tú por tu palabra. Bendito seas tú por esa obra, Señor, que no solamente fue una crucifixión, una muerte, una resurrección, sino desde el mismo instante en que aceptaste la voluntad de tu Padre, que es el nuestro, para que nosotros fuéramos, Señor, aceptos ante tu trono de gracia. Gracias por hacernos entender, Señor, que esto no es de nosotros, que todo esto es tuyo, Señor, y que estemos o no estemos, Señor, un día, Padre, tu propósito continuará, porque ese eres tú, un Dios fiel, poderoso, para hacer permanecer lo que has dicho, Señor. Nada ni nadie lo puede revocar. Por eso, una vez más, nuestra confianza, quisiéramos, Señor, que se pudiera gestar en ti, Señor. Ayúdanos para que después de lo que hoy hemos escuchado, cuando pusimos el fundamento de tu palabra en Isaías 53, 1 al 2,
Y al haber podido escuchar por tu misericordia, Señor Dios mío, cómo usaste de hombres no bíblicos, no espirituales, para poder describir históricamente en libros que están escritos en el mundo, Señor, pero no en tu palabra, la manera, Señor, en cómo tú sufriste por amor a nosotros. Gracias porque usas de misericordia para hacernos entender, cuando aún es tan complicado muchas veces poder comprender la plenitud de tu palabra, mi Señor. Pero no significa que tu palabra dependa de estos historiadores o de lo que ellos vieron. Hoy podemos decir que la historia confirma lo que la palabra de Dios dice. Tu palabra, Señor, fue, tu palabra es, y tu palabra seguirá siendo, Señor, la que permanece para siempre, Señor Dios mío. Por eso, gracias por hablarnos al corazón, por hacer uso, Señor, Padre, de lo menos pensado, Dios mío, para llamar la atención de nosotros, Señor, y poder continuar con esto que tú nos has otorgado, Dios mío. A ti, Señor, Dios de la gloria, sea la gloria, la honra, el poder, el ímpetu, Señor Dios sublime y eterno, porque todo es tuyo, mi Señor. Esta mañana nos rendimos a tus pies, entendiendo y comprendiendo, Señor, lo que tú por tu Espíritu, Señor, nos has colocado en el corazón hasta el día de hoy, Señor, que dependemos de ti, que contigo todo es posible, Señor, que podremos fallar, nos podrán fallar, que podremos caer, podemos levantarnos, Señor. Todo podría moverse, Dios mío, Padre, pero tú eres inamovible, y bendito seas tú, Señor, porque eres nuestra esperanza de vida eterna. Gracias por llamarnos a estar contigo y por bendecirnos en esta mañana, Señor. Amén, Señor. Amén. Llevando sobre ti mi sí.
Escuchen, sin importar lo que usted y yo estemos pasando, y sin importar, aún sin saber qué vaya a pasar, siempre hay una respuesta presente para todo momento, así usted no lo entiende. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, muchas gracias, Padre, por darnos el honor de estar. Gracias. Gracias por tu palabra, por este bálsamo y este refrigerio. Gracias porque yo lo necesitaba. Seguramente tu iglesia también, si no me lo hubieras colocado. Gracias. Queremos esta mañana darte gracias por cada uno de nuestros hermanos. Tú los conoces, Padre. Queremos encomendártelo, Señor. Las familias aquí representadas, Señor. Por favor, asísteles más que en sus necesidades sentidas, básicas y necesarias, en el hecho de producir en el corazón, Señor, lo que permanece para siempre. Por favor, otórganos el placer, Señor, por tu Espíritu, de continuar, Señor. Ayúdanos. Hoy presentamos delante de ti, Señor, nuestros acusadores. Hoy presentamos delante de ti, Señor Dios mío, Padre, todo aquello, Señor, Dios de la gloria, que haya querido levantarse en contra de tu conocimiento, Señor, entendiendo que no depende de nosotros, pero que necesitamos estar contigo, Padre. Que es una relación personal e íntima contigo, mi Señor, Dios de la gloria. Te encomendamos todo aquello, Señor, que hoy los que estamos aquí reunidos, Señor, pasamos solamente por soberanía tuya, pero que, como dice tu palabra una vez más, Señor, nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si usted le da un aplauso al Todopoderoso? Amén.